esto es un programa de Diario de Cuba, Los Puntos a las IES. Hoy estaremos hablando sobre el segundo aniversario del 11J, las protestas masivas que ocurrieron en Cuba el 11 de julio de 2021. Para eso tenemos a tres protagonistas de sus sucesos. Vamos a comenzar a hablar con Fernando Almeida. Fernando Almeida es abogado, está trabajando con la ONG que tiene sede aquí en Madrid, Prisoner Defender, y ya está muy al tanto de todos los casos, de los procesos, de los familiares, todo lo que ha tenido que ver también con la represión de los presos a raíz de estos años. Han pasado ya 2 años y se han vivido momentos difíciles. Fernando, tú estuviste ese día, viviste un episodio violento y por lo tanto asumo que estuviste en un entorno donde hubo represión. Cuéntanos un poco cómo fue ese instante y cómo lo viviste. La violencia estuvo desde el primer momento. De hecho, yo me incorporé en la manifestación que estaba en las áreas del Capitolio, en La Habana, y desde ahí ya había mucha violencia. Había muchísima violencia. Vi lo mismo a jóvenes que adultos llorando por sus familiares que se lo habían llevado ante sus ojos. Vi a una patrulla atropellando personas. Había una violencia constante por parte de las autoridades. No es que los manifestantes fueran mancos, pero trataban en algún punto de no sugestionar más violencia y tratar de frenar el asalto desmedido contra personas desarmadas. Siempre hubo otros episodios a lo largo del camino, pero donde se puso peor fue cuando llegamos en una larguísima peregrinación hasta casi la llegada a las puertas a la Plaza de la Revolución. Y ahí como que no había una marcha atrás, no había que ir a hacer nada en ninguna otra calle. Ahí nos concentramos y ahí, bueno, la policía, los cuerpos de boinas negras y otros grupos que estaban vestidos de verde militares, pues bueno, prepararon como una especie de asalto final y fue violentísimo. Yo me acuerdo de que la gente se me desaparecían delante de los ojos así, de pronto parecían yo creo que lo he comentado como esos documentales de naturaleza salvaje donde ves a los leones asaltando gacelas y tú no sabes cómo ellos identificaron el blanco y por qué son tan violentos y por qué les saltan y por qué, bueno, era muy fuerte, era muy brutal y era contra mujeres, personas mayores. Yo me acuerdo que ya me enfoqué mucho cuando había una amiga que iba marchando conmigo, mayor de edad, y se me desapareció de la faz de la tierra. Yo no la vi más, yo no sé qué pasó. Me acuerdo de un ancianito que venía marchando conmigo desde el Capitolio, que yo lo diría 74 años, que incluso tenía una mano con sangre y había llegado hasta allá y yo estaba destruido. Yo soy más joven, imagínate él, y de pronto se me desapareció también del escenario y fue horripilante la mano de golpes. Yo fui retrocediendo y después cuando en el intento desesperado algunas personas cogieron y trataron de tirar piedras a esa gente para como, aléjate, no golpees más. Pues bueno, la solución de las autoridades fue lanzar carros, devolver piedras y lanzar tiros. Fernando, y una de esas piedras me impactó a mí. Ahora, cuando volvamos contigo, nos vas a contar de tu experiencia puntual, quién te golpeó y cómo viviste eso. Ahora vamos a hablar con Roxana García. Roxana es hermana de Andy, uno de los presos del 11J. Yo quiero que Roxana me hable de ese 11 de julio, ¿no? ¿Cómo viviste tú, tu familia, ese día? Y ese día, en primer lugar, fue una emoción tremenda. Yo en mi caso estaba viviendo un poco lejos del centro donde se realizaron las manifestaciones y mi hermano que aún continúa preso, estaba viviendo en ese momento con mis padres cerca del centro. Y realmente yo recuerdo que mi hermano no tenía internet cuando estaba en la casa, se le habían acabado los datos móviles y fui yo quien informó a mi familia lo que estaba sucediendo. Ellos enseguida empezaron a buscar en las redes sociales lo que estaba ocurriendo y mi hermano decidió salir. Yo no lo supe. Después nosotros estábamos un poco a las afueras de la ciudad, como estaba diciendo, y realmente el día realmente empezó con mucha emoción porque es lo que nos causó a nosotros emoción por todo lo que estaba sucediendo. En ese momento creíamos de que ese día se acabaría todo, de que ese día seríamos libres, pero cuando mis padres
Nosotros en nuestro caso no salimos el 11 de julio, en primer lugar porque estábamos apartados del centro, en segundo lugar porque estábamos en el tiempo del COVID y mi esposo Jonathan es asmático y realmente no salimos ese día, pero cuando yo empecé a llamar a mi hermano, empecé a llamar a mi familia para ver qué estaba pasando en el centro, la cosa en mi familia, en mí, en lo personal, sí cambió totalmente cuando supe que mi hermano no estaba en la casa, que mi hermano había salido junto con otras amistades, conocidos, habían salido para la calle buscando, tratando de encontrar dónde estaba esa manifestación, dónde se estaba realizando esa marcha. Y, y realmente por una parte fue orgullo, fue algo de que yo decía, yo quiero estar ahí manifestándome con mi hermano y tal. Pero fue bien triste cuando a las pocas horas, cuando intentaba llamarlo al teléfono, me daba apagado, cuando ya empezaron a salir noticias sobre la represión que estaba ocurriendo y sobre todo cuando se acabó el internet y ya no supimos más nada de él. Mis padres luego lo estuvieron buscando en todas las estaciones de policía ese mismo día y no nos daban respuesta. Después nosotros buscando en todos los centros donde pudiera haber estado, en todas las unidades de policía cerca de donde nosotros estábamos y tampoco nos daban noticias, nos decían de que él había muchos detenidos y de que no se sabía exactamente dónde él estaba. Y como te decía, fue una mezcla entre una emoción buena, el pensar de que ya seríamos libres, y al mismo tiempo ahí empezó el mayor sufrimiento para nuestra familia, el mayor orgullo, y al mismo tiempo el mayor sufrimiento en nuestra familia hasta el momento, el que él aún a esta fecha está preso. En las visitas que ustedes pudieron hacerle, ¿él tuvo oportunidad de contarles cómo fue su detención, en qué contexto ocurrió? Al principio, cuando a él lo detuvieron, él estuvo desaparecido para nosotros casi que 48 horas. Luego de esto, a la semana, tuvo una visita con mi mamá, que solamente duró 5 minutos y no se pudieron ni abrazar. Él estaba esposado y con ropa donde se le cubriría todo el cuerpo, ropa manga larga, pantalón, y era porque le habían puesto esa ropa para, para que mi mamá no viera los golpes que él tenía en su cuerpo, porque a él lo golpearon el día de su detención. Y realmente demoramos alrededor de 6 meses en saber lo que realmente ocurrió ese día. Porque durante todo ese tiempo él no tuvo visitas, nos comunicábamos por cartas y por llamadas telefónicas que eran escuchadas. Y las cartas que enviábamos las leía la seguridad del Estado, y cuando hablábamos de un tema específico de la manifestación, esas cartas no eran entregadas. O sea, demoramos alrededor de 6 meses hasta que pudimos verlo personalmente en una visita y entender lo que realmente pasó ese día con él. ¿Y qué te contó de cómo había sido ese día, cómo fue su arresto? Sí, él me dice, incluso me ha dicho hasta la fecha de que él no se arrepiente de lo que pasó. Él en varias ocasiones terminó en la parte de adelante de la manifestación, guiando de cierta manera la manifestación en varias ocasiones. Y dice de que él llegó un momento en el que se aturdió porque cuando miraba a su alrededor, las personas que estaban a su alrededor estaban rodeados de policía, él estaba en el centro, y cuando miraba a su alrededor eran personas que estaban siendo golpeadas, mujeres con sus rostros llenos de sangre, personas que estaban grabando y tenían sangre en su cuerpo de las golpizas que se estaban dando, que estaba dando la policía. Y él lo que me contó fue que cuando él se vio rodeado en ese entorno, en esa situación, dice que a él le dio por levantar sus manos y cerca de la policía, cuando estuvo cerca de los policías, levantó sus manos, se arrodilló con las manos hacia atrás y se entregó. Él, en su forma de pensar, dijo, bueno, si yo me entrego no me van a golpear. Y realmente ocurrió todo lo contrario. Cuando él se entregó a la policía de esa forma tan pacífica, porque incluso fue arrodillado en el piso con las manos detrás, cuando lo fueron a introducir en una patrulla,
lo golpearon brutalmente, sin escrúpulos, a tal nivel que estuvo con esos golpes alrededor de 15 días y no le dieron ni siquiera una atención médica para ver los golpes que tenía. Y realmente él lo describe como una situación que él nunca pensó vivir, ver tanta violencia y, o sea, verse en ese entorno de crimen, porque eso fue un crimen lo que ocurrió ese día con los manifestantes, que se estaban manifestando pacíficamente. Gracias, Rosana. Vamos a pasar con Waldo. Waldo Fernández, periodista de Diario de Cuba desde 2013, exiliado aquí en Madrid hace un par de años. Él estuvo en las protestas del 11 de julio como periodista. Yo quiero que él hable de esa cobertura porque, por ejemplo, yo ese día no pude salir de mi casa porque tenía vigilancia. Entonces, yo creo que la experiencia de un periodista puede ser un ángulo interesante para hablar. Hola, Waldo. Sí, yo recuerdo que ese día, enseguida que salió la manifestación en San Antonio de los Baños, que fue la primera, tenía conexión a internet y la veo por las redes sociales, pero en ese momento no me decido a salir, ¿no? Y horas después es que salgo para la manifestación y me voy para La Habana Vieja, porque yo viví en 10 de octubre, y ahí es donde me encuentro con la manifestación cerca, en los alrededores de la Embajada de España, ahí en el parque ese que no recuerdo ahora su nombre. Y ahí me uno a la manifestación y entonces, bueno, ya había un despliegue policial impresionante en ese momento. Ya el Capitolio estaba tomado por las fuerzas policiales, incluso estaban los boinas negras con sus patrullas vigilando toda esa zona cuando yo intento cuando veo el Capitolio, ¿no? Pero bueno, ellos todavía no habían podido aplacar totalmente la protesta como era su intención. Entonces me uno a esa manifestación, que creo que es la misma que describe Fernando, ya cerca de la Plaza de la Revolución. Me uno a esa manifestación que su objetivo era llegar a la Plaza de la Revolución. Y bueno, nada, fue muy emocionante porque veía constantemente a las personas gritando libertad. Incluso recuerdo que un muchacho que estaba al lado mío gritó libertad para Michael Osorbo. Es decir, no es digamos, muy aleccionador ver que una persona que tú no conoces, que ni te conoce a ti, de repente está gritando libertad por alguien que está invisibilizado por el régimen, ¿no? Y nada, hubo muchos momentos tensos en la manifestación. Yo andaba con poca batería. Realmente me emocioné mucho y no reporté como periodista, es decir, no empecé a entrevistar allá a las personas ni nada. Simplemente tomé algunas fotos. No tenía mucha batería tampoco. Y fue muy emocionante porque yo veía cómo los manifestantes le decían al pueblo, le decían que salieran a las calles, porque mucha gente, sobre todo personas mayores y eso, estaban en sus balcones mirando, ¿no? Y no hacían nada, ¿no? Mientras los manifestantes estaban en la calle gritando libertad, que se fuera Díaz-Canel del poder. Es decir, realmente las consignas eran políticas, ahí no había nada de estar pidiendo comida ni vacunas, en ese momento que estaba el COVID, no. Por lo menos en La Habana fue así. Eran consignas políticas gritando contra el régimen. Hasta que llegamos al enfrentamiento que ocurrió fue en Arán, creo que es no recuerdo la intersección, que ya estaban las boinas negras ahí apostadas para impedir el paso hacia la Plaza de la Revolución. Porque bueno, el régimen, para que se tomara la Plaza de la Revolución por unos manifestantes contrarios, simbólicamente es como la derrota total ya de ese régimen, ¿no? Entonces ellos estaban dispuestos a impedirlo. Y ahí viene el enfrentamiento, que fue muy, muy violento. Es decir, ellos sacan unos perros y vienen las piedras. Yo tiré varias fotos de ese momento. Ellos sacan los perros, ese es el detonante. Alguien tira una piedra, realmente no sé quién fue, y ahí empiezan a tirar piedras de un lado y del otro. Y veo cómo se llevan a manifestantes. Recuerdo que junto conmigo estaba Camila Rodríguez. Sí, la logré ver. Camila Rodríguez de Justicia 11J. Estaban los periodistas Mauricio Mendoza y Michael González Vivero. También estaban ahí en ese enfrentamiento. ¿En qué momento fue que te arrestaron a ti? No, a mí no me arrestan en ningún momento ahí. En ese momento no me arrestan. Sí vi cómo arrestaron, bueno, no lo vi, pero supe después que arrestaron a Michael González Vivero. Y la famosa foto esa no sé si alguien la ha visto, pero ha circulado mucho en las redes sociales, de un hombre con un cartel que dice Patria y Vida abajo la dictadura. Yo tomé esa foto también, yo vi ese hombre. Recuerdo el momento que estábamos ya, es decir, estaban los manifestantes y estaban los boinas negras que impedían el paso hacia la Plaza de la Revolución. Y ese hombre, con ese cartel,
intenta, digamos, franquear, decir, pasar por encima a los boinas negras, ¿no? Y la gente le dice, no, no hagas eso, como diciendo, esto es un suicidio. Pero el hombre estaba dispuesto a todo. Fue muy, y entonces la gente como lo recogía, te decía, no, no, no hagas eso, no hagas eso. Es decir, fue un momento muy tenso. En ese momento no me arrestan. Hicieron un cerco policial para intentar que los manifestantes se quedaran en una burbuja, ¿no? Y no pudieran salir. Pero la gente burló ese cerco, muchos pudieron burlar ese cerco policial. Y por supuesto, los boinas negras no podían arrestar a todo el mundo. Eran muchos manifestantes. Arrestaron a 2 o 3. No recuerdo exactamente porque, bueno, también fue un momento muy confuso. Yo logro salir de ese cerco policial y me voy para mi casa. Enseguida salen las noticias, enseguida yo prendo el televisor y pongo las noticias y veo que mi nombre está como uno de los desaparecidos por el 11 de julio, cosa que era falsa. Enseguida viene un militar a mi casa del Minin y me dice que yo estaba entre los desaparecidos. Y le digo, no, yo estoy aquí en mi casa, tranquilo. Bueno, él me toma una declaración, después quiere que yo le firme la declaración. Yo le digo, pero bueno, yo me voy a quedar con una copia de esa declaración. No, esto es para me dice que es para la ONU, para demostrar que no hay desaparecidos. Yo le digo, no, mira, yo no te voy a firmar ningún papel porque yo no sé qué tú vas a hacer con ese papel después. Y bueno, fue como 11 días después que me arrestan. Porque yo en la emoción digamos, de los días posteriores, cuelgo una foto en Facebook donde digo que estoy en la manifestación. Y ellos vienen y me arrestan y me multan, no me encarcelan. Me arrestan, me llevan para la estación policial y me ponen una multa de 2,000 pesos. Fernando, vamos a retomar tu testimonio. Me gustaría que me hablaras ahora de esa experiencia que has tenido con la ONG Prisoner Defenders, como, bueno, asesor y abogado y también acompañante de los familiares que han tenido durante estos 2 años que lidiar con el sistema judicial en Cuba. Indescriptiblemente triste. Es muy triste. Para mí es muy crudo tratar de sacar agua del desierto. Es prácticamente el trabajo que yo hago. Trato de complementarlos y de asesorarlos para buscar los recovecos que le quede al sistema o tratar de aplicar todas las acciones jurídicas posibles adentro, como para ver si aparece algún juez de buena alma o algún fiscal no tan envenenado, diga, bueno, ya que me dieron el pie, por acá justifico que es que fuimos nosotros y no fueron ellos ni por la presión ni por las acciones diligentes. Pero es muy, muy cruel saber de que tú no tienes a dónde rayos virarte para lograr alguna firmeza o efectividad en la aplicación de las normas internas cubanas. Cuba no cumple con los estándares internacionales para los procesos penales, pero tampoco cumple con sus propios estándares nacionales. Ni los procesales, ni de siquiera las tipologías del código se ajustan a lo que ellos procesan, ni las garantías que están en la Constitución, nada. Y hay una omnipresencia, y cada vez que trabajo lo sigo viendo, una omnipresencia de que Cuba se maneja por lo que diga un agente de la seguridad o lo que diga un compañero cuadro del Partido Comunista, preferentemente militar, vinculado al gobierno civil. Eso al final la última palabra. Todos los demás están disminuidos o supeditados, y si se equivocan, pues ya no van a hacer más ese trabajo. Le pasa hasta a los abogados. Si un abogado de bufete, que no es una organización independiente, hace bien su trabajo, ese va a ser el último trabajo que haga. Los obligan a separarse o le dicen, tú eres el próximo, vete de este país. Yo conozco a varios que han tenido que salir. Entonces es muy frustrante. Internacionalmente también puede ser muy frustrante. Porque les llevas los hechos, les presentas los hechos, tratamos de compatibilizar y presentarles tanto la legislación interna como la ejecución de esa legislación interna frente a los estándares que ellos dicen que cumple y que se exigen cumplimiento, y te presentamos los casos tal, uno por uno. Individualizados y generalizados. Marco general, circunstancia general, pero marco individual. Mira este caso, mira esta sentencia, mira esto, esta persona, esto. Pero la respuesta se espera, se dilata, no son suficientemente rápidos. También los sistemas de Naciones Unidas es muy dilatado. Hay otros sistemas que tenemos que son la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es muy lenta o que exige requisitos que en una dictadura totalitaria no tienes acceso a. Entonces es muy crudo. Sí hay progresos a veces, pero no los progresos que esperamos. Nosotros no logramos creo que ningún abogado ni ninguna organización ONG que trabaja con Cuba logra
que se saque el preso de la cárcel. Lo que logras es que le dejen de dar golpes por un tiempo. Logras que si no le dejaban entrar la comida y los medicamentos, bueno, le entre el medicamento. Es un trabajo parecido al que hace, por ejemplo, el periodista. El periodista saca el informe y dice, bueno, no le des tan duro. Pero eso el preso te lo agradece, el familiar te lo agradece, y cuando tú tienes un seguimiento responsable, por eso siempre es importante individualizar con casos, trabajar individualizadamente y no quedarse con determinadas caras visibles, ir con todos. Cuando tú mantienes un seguimiento, ellos como que dicen, mira, cada vez que le hacemos algo fuera de lo establecido o fuera de lo que puede ser tolerable con este preso, saltan, se levantan teléfonos, llaman acá, vamos a buscar otra presa fácil. Y es lo que es la misma política que tienen. ¿Tú crees que una de las cosas que han logrado también es que los familiares entiendan que denunciar es bueno, que denunciar es útil para esa persona que está sufriendo cárcel? Una de estas familias que entendió muy bien esto desde el primer día fue la familia de Andy. Rosana, háblanos un poco de la situación en la que está tu hermano hoy, cómo fue el proceso de él del juicio y la condena. Sí, realmente el proceso de mi hermano en general ha sido bastante largo, bastante difícil. Creo que Fernando Almeida sabe, conoce de cerca muchas de las cosas que ha pasado con la familia. Incluso recuerdo una ocasión en la que no sé si él lo recuerda, pero que estuvimos hablando, tú me llamaste y estuvimos hablando durante mucho rato, porque yo me encontraba muy mal, no recuerdo exactamente qué era lo que había ocurrido con mi hermano, pero él me encontraba mal y él dándonos consejos y tal. Y gracias por eso. Realmente ha sido bien, bien difícil. Mi hermano, a pesar de que nosotros hemos presentado todo lo que legalmente esté establecido, de que tú puedes apelar, que puedes hacer según la ley del proceso penal en Cuba, nosotros hemos agotado todas las vías y ha sido una muestra de que aunque tú hagas las cosas correctamente como está establecido en la ley en Cuba, no sirve de nada. Y nosotros desde el primer momento nos dimos cuenta de esto y gracias a mi suegro Pedro, a mi esposo Jonathan, que me acompañaron desde el primer momento, decidimos que levantar la voz por Andy en las redes sociales. Nunca pensamos de que llegara a esa magnitud como el acto de repudio del 15 de noviembre o que llegara a este nivel donde tuvimos que irnos de Cuba. Pero sí estábamos claros de que esa era la única solución, de que si en algún momento se iba a resolver de que Andy saliera libre o tuviera una mejor estancia en la prisión, era a través de las redes sociales. No iba a ser pidiéndosela a un juez, que ese mismo juez es el que lo condenó a estar allí, en la prisión. Y realmente en estos momentos mi hermano se encuentra en una prisión aislado del resto de los manifestantes del 11 de julio. Él no tiene a ningún manifestante cerca, él está en una prisión que se llama La Pendiente. Él no debería estar incluso en esa prisión. Y en estos momentos a él, yo lo estaba poniendo en las redes sociales hace unos días, a él le llegó nuevamente el campamento, o sea, trabajo correccional con internamiento en un campamento, y mi hermano se negó a coger este campamento. Él continúa en una prisión de máxima seguridad. Y les explico por qué renunció a estar en el campamento. El campamento es un lugar de trabajo forzado donde el gobierno, donde el régimen te obliga a trabajar tanto en la construcción como en el campo o haciendo los propios edificios que son para los militares, o a las mujeres limpiando los hospitales. Y todo esto tienes que estar ahí en un campamento, limpiando, haciendo lo que ellos te dicen, y tienes un pase una vez al mes a tu casa. Y esto, así llevan varios manifestantes ya durante ya cerca de un año, están así, y pensaban obtener su libertad condicional este año, y la libertad condicional, el régimen le ha negado la libertad condicional a todos los manifestantes del 11 de julio de Santa Clara. Específicamente estoy hablando de Santa Clara porque es lo que más cerca tengo. Y mi hermano se negó a hacer esto, a trabajar en un campo, en una construcción, construyendo edificios que serán para vivienda de los propios militares. Se negó a esto.
y en este momento continúa en una prisión de máxima seguridad, donde su salud se ha visto en riesgo en varias ocasiones. Sus defensas están muy bajas debido al dengue que ha tenido, debido a la hepatitis que ha tenido también dentro de la prisión, debido a la cantidad de enfermedades que se obtienen por causa de la poca higiene que hay dentro de la prisión, de la falta de medicamentos que hay también ahí adentro. Y realmente aún así él se encuentra en estas condiciones. Ya va a ser 2 años de su condena. Él fue condenado a 4 años. Ya se cumple la mitad de la condena, ya debería tener el derecho de su libertad condicional. Y a pesar de que los guardias, los oficiales que lo enfrentan dentro de la prisión, han dicho de que Andy ha tenido un comportamiento digno de respeto. Esto ha salido por parte de los propios oficiales, porque lo tienen que reconocer, de que a pesar de la forma de pensar tan frontal que tiene mi hermano, se ha comportado como un hombre, defendiendo su forma de pensar desde el primer momento. No se ha dejado doblegar por ninguno de ellos, y ha mantenido una postura, a pesar de todo, de respeto dentro de la prisión, y aún así se le ha negado su libertad condicional también, cosa que en estos momentos no tiene derecho, y que es un derecho de todos es un derecho del sistema penitenciario. Claro. Y en estos momentos se encuentra así, esperando, porque no sabemos realmente a qué está jugando el rey. Gracias, Rosana. Waldo, me gustaría, bueno, tú eres periodista, cubres a diario todos los momentos de crispación que hay en el pueblo cubano, ¿no? Desde una manifestación individual de una persona a través de una directa hasta una manifestación por un apagón con personas en la calle. Entonces, yo creo que eso podría darnos pies a analizar qué puede pasar en el futuro. ¿Cómo ves tú que pueda evolucionar este tipo de inconformidad que se expresa a raíz de toda la escasez que hay en Cuba y toda la represión que se está viviendo en el país? Desde que yo salí de Cuba, todas las personas que he consultado me han dicho que la situación ha ido empeorando cada vez más. Y se vio en el año pasado la cantidad de protestas que hubo por los apagones. Es decir, que otro 11 de julio es muy probable que vuelva a suceder. No sucederá de la misma manera, ni tal vez ni con la misma magnitud, pero sí va a suceder, porque el régimen no ha solucionado absolutamente nada, ninguno de los problemas que se plantearon el 11 de julio. Es decir, todo ha empeorado todo. Entonces, el malestar es generalizado. Y mientras yo trabajé como reportero ahí en La Habana, me daba cuenta de, es decir, era más fácil para mí. Es decir, muchas personas, sobre todo las personas que yo entrevistaba, que tenían problemas de vivienda, vivían en albergues en pésimas condiciones, esas personas se abrían con un periodista y le decían absolutamente todo. Pienso que esos años atrás, o décadas atrás, era impensable que con un periodista independiente, una persona, hablar absolutamente todo. Y con la mayoría de la población con que me relacioné y entrevisté, fueron muy receptivos con los periodistas independientes. Siempre, por supuesto, siempre hay determinadas personas que no va a ser así, pero son los menos. Incluso una vez fui víctima, poco antes de venir para acá, para España, fui víctima de una delación. Estaba haciendo un trabajo y una persona mayor me delató a mí, a Mauricio Mendoza. Estábamos haciendo un reporte de unas mujeres que se habían metido en una vivienda de unos militares porque estaban sin casa, tenían sus hijos, y bueno, pues fuimos víctimas de una delación y nos detuvieron, estuvimos unas horas detenidos en la estación policial de Playa, y bueno, nos liberaron horas después. Pero yo pienso que otro 11 de julio está a la vuelta de la esquina, o puede suceder en cualquier momento, porque la situación en Cuba se ha ido agravando cada vez más. No hay electricidad, ahora mismo el servicio de agua está en crisis total en todo el país. Entonces es un régimen que no es incapaz de solucionar los problemas más básicos que tiene la población. Entonces, otra protesta está a la vuelta de la esquina, pienso yo. Gracias, Waldo. Fernando, a mí me gustaría hablar también, en el caso tuyo, que conoces un poco de los procesos que tienen que ver con el derecho. Cuando tú fuiste golpeado, ¿tú tuviste acceso a tener un certificado de lesiones? ¿Tuviste acceso a hacer una denuncia? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue esa etapa también después
en la que yo sé que fuiste también hostigada por la seguridad del Estado. Imagínate que tendría que ser un abogado que termine metido en una manifestación así a cuerpo completo. Cuando tú llegas a ese punto y cuando tú ves lo que yo vi, yo por lo menos no le había ningún sentido en ir a presentar una denuncia sobre mis lesiones, porque eso era recójanme, tránquenme por tiempo indefinido y háganme lo que ustedes quieran. No, ahí ese día el derecho cubano, por lo menos por una larga temporada, terminó. O sea, ya eso no es una cuestión de derechos. Eso es una cuestión casi ya de la resistencia. Era una guerra civil donde un bando tenía todas las armas y el resto era carne de cañón para ser masacrados en nombre de los ideales revolucionarios. Gracias a Paula, este Amador, la prima de Camila Lobo, que fue la de casualidad, me rescató, y también Mauricio de Diario de Cuba y otros estudiantes curiosamente de la Facultad de Periodismo, que tuvieron el alma de ver aquello y de sumarse y bueno, acompañarme y ayudarme. Logré que me suturaran o que me limpiaran la herida a mucha fuerza en un policlínico, a mucha fuerza, porque como que no querían recibirnos. Logré que me pusieran unos puntos en el hospital Calixto García, llegando como si fuéramos, no sé, judíos escondiéndose de los nazis y los alemanes. Y después con una doctora amiga mía que sigue allá en Cuba, en su casa escondido, fue que me quitó los puntos porque no me atreví más nunca a pasar por un hospital. Yo me mantuve casi 3 meses de muy bajo perfil en la calle, sí publicaba en las redes y decía todo, y lo primero que hice fue denunciar, sacar un post con la foto y decirle que no me digan el cuento de lo que pasó aquí, no me lo hagan, ya yo lo viví, mira esto. Y después, bueno, yo mantuve un perfil muy bajo de los primeros 3 meses, porque mi conciencia es: si me encuentran, me desaparecen. Me estaban buscando, efectivamente. Lo que fueron a buscarme donde ya yo no vivía, en casa de parientes, en casa de madre, tratando de acosar a amigos, a los cuales tuve que decir: no nos vamos a ver más por tu propia seguridad por un tiempo. Y así, hasta que, bueno, ingresamos en Archipiélago, tratamos de hacer un poco de fuerza, e igual dieron conmigo en sus ocasiones, me hicieron sus interrogatorios, me hicieron pasar mis mal ratos, que yo disimulaba para no desamedrentar a la gente, ¿no? O sea, ya me hicieron pasar los mal ratos, para que yo voy a decir de que esto es imposible de sobrepasar. No voy a infundir más miedo del que ellos quieren infundir a través de mí. Y cuando podía otra vez me les volvía a desaparecer del radar, pero fueron periodos muy, muy tensos. Ni siquiera se me ocurrió. Se puede hacer la denuncia, sí, pero de tú, que es que yo creo que de todas las denuncias posibles que se han hecho en los últimos 3 o 4 o 5 años, las autoridades declaran haber respondido alrededor de 2000. Y si ellos ya mataron a Dewis y el policía probablemente le hayan dado una casa en la playa como premio, ¿qué voy a yo a denunciar ante esa gente? Golpeando a ancianos, niños y mujeres. Vamos a cerrar, gracias Fernando, con Rosana, que bueno, como ella bien contaba, ha tenido que salir de Cuba con su familia. Háblanos un poco de cómo ha sido este periodo, las condiciones que tienen ahí en este campamento de refugiados en Nuremberg, en Alemania. Llevo 2 meses acá en Alemania. Estoy junto con mi esposo Jonathan. Hasta la fecha no estamos aún en un mismo refugio, estamos en refugios diferentes porque son casos de asilo diferentes. Yo llegué en otro tiempo, llevo 6 meses antes que yo. Realmente es un poco difícil todo este proceso, sobre todo porque tienes que estar contándolo con lujo de detalle todo lo que te sucedió en Cuba, desde el momento en punto de que llegas en Alemania. Esos primeros días tienes que estar contando todo una y otra vez lo que ocurrió en Cuba, lo que has vivido. Pero fuera de eso, realmente ha sido un cambio positivo, a pesar de que estamos en un refugio junto con otras personas con culturas diferentes, personas que no conocemos, idiomas diferentes, culturas diferentes, y tenemos que estar en los refugios compartiendo los mismos baños que donde se cocina, con otras personas muy diferentes a lo que estamos acostumbrados. Pero aún así es increíble como este país nos ha abierto las puertas, nos ha puesto un lugar donde dormir. Nosotros no tenemos permiso de trabajo, no podemos trabajar aún, pero te pagan para suplir esos gastos que debes tener. En este tiempo que estás acá te dan comida, o sea, es muy diferente, sobre todo cuando lo comparas con Cuba, que tú como emigrante, como nosotros como emigrantes acá en este país no tenemos papeles, y aún así yo tengo más derechos
que los que tenía en mi país. Eso es algo bien triste, que en mi propio país yo no tenga derecho a absolutamente nada, y sin embargo en este país yo tengo el mismo derecho que cualquier persona que haya nacido aquí. Y es bastante triste, pero al mismo tiempo es un proceso difícil, pero aún no sabemos qué va a suceder, pero bueno, es un lugar donde estamos tranquilos y sin lugar a duda, un lugar donde sí se cumplen nuestros derechos. Acá hemos ya podido hacer manifestaciones, incluso el 11 de julio tendremos otra manifestación en 2 lugares diferentes de Alemania, para que las personas, los cubanos que estemos desde aquí, podamos levantar nuestras voces por los que aún están en Cuba, y por cada preso político, por mi hermano Andy, que también continúa preso injustamente. Y nada, más o menos en esas condiciones nos encontramos. Sí, exactamente. Nosotros también hemos tenido conocimiento de que en Madrid va a haber manifestaciones, en Montevideo, en Estados Unidos también, en algunas ciudades ya han confirmado. Entonces, en Roma también. Creo que este segundo aniversario va a ser también un momento para conmemorar esa fecha y para pedir la libertad de todos los presos políticos que siguen hoy en Cuba. Muchas gracias a los 3 por participar en los puntos a las 10 y nos vemos en otro programa.